por lo menos como estamos ahora, que darla con mascarilla. Y aparte de eso, un ambiente que hay mucha calor. Así que definitivamente, pues eso me está pasando facturas. Bien, nosotros la semana pasada habíamos iniciado a hablar sobre lo que son las enzimas y hicimos una pequeña descripción general sobre lo importante que son las enzimas, las características que éstas poseen, su papel en muchos procesos biológicos o fisiológicos de la célula. Y desde el punto de vista de muchos sistemas que trabajan en el cuerpo humano, pues existen una serie de enzimas que participan para la síntesis de los alimentos y la utilización de estos por las células. Y también pudimos mencionar muchos procesos biológicos importantes y que ya nosotros conocemos, en los cuales está inmersa la participación de las proteínas. También hablamos de algo importante que es la naturaleza proteica de las enzimas. Si bien sabemos que las proteínas son un grupo de biomoléculas bastante extenso que existe en la naturaleza y que por ende constituye una de las biomoléculas más multifacética, con toda la cantidad de funciones que realiza, no solamente a nivel estructural, es decir, formando estructuras de la célula, sino también a nivel fisiológico, participando de la gran mayoría de las reacciones que se llevan a nivel de la célula. Por su naturaleza proteica, las enzimas juegan un papel importante, tienen una característica y también, como estuvimos apreciando la semana pasada, su naturaleza proteica nos dice que son de apariencia globular y estuvimos hablando de algunos tipos de enzimas y algunos procesos en los que éstas participaban. También hablamos de que una característica muy distintiva de las enzimas es su especificidad. Es decir, a un sustrato existe una enzima. Existe una enzima específica a un sustrato para el cual ella está destinada a activar una reacción o para ayudar a que la velocidad de reacción sea mucho más eficiente. Y por eso también se utiliza el término de catalizador, porque este estimula o favorece el proceso de reacción de forma más eficiente. Cuando hablamos de la especificidad, estrictamente nos referimos a que las enzimas tienen un lugar específico donde ésta se va a conectar con el sustrato, que viene siendo esta sustancia, la cual se puede transformar en dos productos o que dos productos se pueden transformar, perdón, en una sola sustancia, producto de la acción de la especificidad del sitio activo donde se va a conectar este sustrato. Y es muy importante que nosotros tengamos esto como punto de partida porque vamos a darnos cuenta que durante el proceso de muchos procesos que conocemos, por ejemplo, el proceso de replicación, se pueden presentar errores. En el proceso de la respiración celular se pueden presentar también errores a nivel del funcionamiento de la mitocondria, ya sea a nivel de la estructura de la mitocondria, y por eso muchas patologías están asociadas al funcionamiento o a la actividad enzimática. ¿Y por qué? Una enzima que no cumpla con su papel en un proceso de reacciones químicas que se tienen que llevar a cabo, pues, y ya el producto que se tiene que formar ahí ya no viene como debe, viene defectuoso. Entonces es muy importante entender este punto de la especificidad que está determinado por el sitio activo donde se ancla el sustrato para el cual se va a generar un producto. Profe, También, ajá. una consulta.
¿Ya? Cuando se habla de una inhibición, también vendría siendo como otro tipo de desnaturalización que tendría la enzima, o Por son supuesto dos conceptos diferentes. Mm, No, es como quitar la efectividad de la enzima. Existen muchos factores que pueden alterar la función o la actividad de una enzima. Estamos y vimos factores físicos y factores químicos. Estos factores químicos pueden ser una sustancia que puede emular el sustrato y ubicarse en el sitio activo de la enzima, por lo tanto, no permite que el sustrato que debe colocarse, unirse a esa enzima y funcione. Pero lo vamos a ver un poquitito más adelante, ¿sí? Y de igual manera, la enzima no va a tener ningún efecto. ¿Por qué? Porque de pronto el sitio activo en donde se debió conectar este sustrato no lo está haciendo. Y por tanto, lo que debe suceder ahí, es decir, ya sea que se produzca un producto de dos sustancias o que se unan dos sustancias para producir un producto y no va a dar resultado. Por eso que muchas veces la actividad enzimática tiene factores que la pueden complicar en el momento de su acción. Nosotros, por lo menos en la práctica de laboratorio que hicieron el día viernes, de una manera muy sencilla, si nosotros analizamos lo que vimos, utilizamos temperatura, utilizamos pH, que son dos factores físicos que alteran en realidad la actividad de una enzima. Pero nosotros cuando vimos también cómo funcionan las proteínas y qué factores las alteraban en términos generales, no como enzimas, nosotros vimos cómo la albúmina se ve comprometida a alza de temperatura. O vemos cómo la leche, por ejemplo, se ve comprometida al entrar en contacto con un pH ácido. Estamos. Y de alguna manera también existen algunos factores químicos como aquellas sustancias que tratan de imitar a un sustrato y ubicarse en el lugar donde debe ir el sustrato. Al hacerlo, impide que el sustrato entre y que se dé la reacción. Entonces, podemos ver diferentes tipos de inhibiciones, tanto competitivas como no competitivas, como lo vamos a ver en un rato. Pero sí es muy importante pues que estos aspectos en cuanto a las particularidades que caracterizan a una enzima, pues las manejemos porque eso es algo para toda la vida. En cuanto a otra característica importante es a la localización, nosotros vamos a encontrar la actividad de las enzimas a lo largo de toda la estructura de la célula, ya sea a nivel de la periferia, a nivel de la membrana plasmática, ya sea a nivel de algunos organelos que tienen un papel muy importante que realizar durante el proceso de ensamblado, desensamblado, cuando hablamos del citoesqueleto, cuando hablamos de la actividad que se da a nivel de las mitocondrias durante el proceso de respiración celular, a nivel de la actividad nuclear que se da cuando se da la síntesis de proteínas, en la cual la molécula de ADN no puede salir y existen ciertas enzimas que van a estar ubicadas en el interior del núcleo celular que van a permitir que se dé, ¿verdad?, el copiado de la información del ADN y que esta, por actividad enzimática, que se ha copiado pueda salir, ¿verdad?, del núcleo celular, estrictamente de las membranas nucleares, y pueda tener una acción a nivel del citosol con otros bioelementos o citoelementos de la célula, valga la redundancia. Y nosotros también vamos a ver en otras organelas como los peroxisomas, como los lisosomas, como los cloroplastos en las plantas, papel bastante importante, porque gracias a estos otros procesos biológicos no serían posibles. Entonces, la localización de la actividad enzimática de las enzimas vamos a encontrar a lo largo de la membrana interna, donde se lleva a cabo el proceso de la producción de mayor cantidad de moléculas de ATP,
en la cadena transportadora de electrones, que en la cadena interna. Lo vamos a ver en el espacio intermembranal, lo vamos a ver a nivel de la matriz mitocondrial, lo vamos a ver a nivel, bueno, ya del citosol y de otras organelas membranosas que también tienen un papel importante. En términos generales, a nivel intracelular, a nivel extracelular. Y ya ustedes conocen porque han visto y cómo funcionan algunas de estas enzimas para que funcione, ¿verdad? Las proteínas de canal, para que funcionen las bombas, para que funcionen, por ejemplo, las que tienen que ver en los procesos oxidativos, de reducción, de hidrólisis. Vamos a ver un sinnúmero de localizaciones y un papel también muy específico de estas enzimas. Hablamos también de otras características que distinguen y es que no son, al no ser un reactivo, tampoco tiene la capacidad de convertirse en un producto. Por tanto, muchas de estas enzimas se pueden reciclar. Y lo vimos en la actividad número 2, que ustedes utilizaron ese producto de la primera actividad y vieron que podía y seguía dando resultados. ¿Y por qué? Porque la actividad enzimática de alguna manera no se vio afectada. Tienen una acción reguladora, es decir, las enzimas pueden reducir la energía de activación, en algunos casos acelerando, dependiendo de la cantidad de sustratos, donde se pueden romper o debilitar algunos enlaces internos, ¿ya? Enlaces iónicos, enlaces covalentes, enlaces no covalentes. Pueden darse atrayendo a los reactivos, también aumentando lo que es la probabilidad de encuentro, también formando lo que es algunos complejos enzimáticos y también mediante la liberación de productos. Habíamos hablado insistentemente en que toda enzima tiene una actividad óptima a una temperatura específica. Es igual que la especificidad de acción de una enzima. Es decir, todas las enzimas tienen un papel que jugar y va a depender del tipo de reacción en el que esté implicada. Si es una reacción de oxidorreducción, si es una reacción de hidrólisis, si es una reacción en la cual se va, por ejemplo, en el caso de las topoisomerasas, para evitar la tensión en la doble cadena de ADN. Y bueno, en términos generales, considerarlo como los catalizadores más eficientes de la naturaleza. En cuanto a las estructuras de las enzimas, también estuvimos hablando de que estas tienden a actuar o de encontrarse de muchas formas. Enzimas puras que se les conoce en su estructura más simple. Una enzima que tiene un sitio activo en el cual se actúa un sustrato, se conecta y se forma el complejo enzimático enzima-sustrato. Y también las podemos ver cuando actúan de forma conjugada. Es decir, las enzimas son proteínas, pero como quiera puede que existan proteínas, una parte proteica en la que la enzima no tiene una actividad, es decir, una apoenzima. Entonces, cuando se habla de enzimas conjugadas, se habla de una parte proteica que no tiene actividad enzimática como tal. Es decir, es una parte proteínica sin actividad enzimática. Por eso se le llama una parte proteica inactiva. Y la otra que es un cofactor. Un cofactor que puede ser una parte no proteica, puede ser un ion metálico y también puede ser una parte orgánica que puede ser una coenzima o grupo prostético. En estos casos, tanto los cofactores que pueden ser un ion inorgánico, es decir, puede ser zinc, puede ser manganeso, puede ser hierro, puede ser cobalto, etcétera,
ellas va a unirse a una apoenzima, que es una proteína sin actividad, pero una vez se une el cofactor, el sustrato se une y se forma el producto. Es decir, este cofactor va a activar a la apoenzima para que ella pueda tener una actividad enzimática. Hasta tanto la enzima, la apoenzima, no se una a un cofactor o a una coenzima, ella no va a tener actividad y por lo tanto el sustrato no se va a unir a esta apoenzima. Una vez tenemos un cofactor unido a la apoenzima, esta va a activarse y por tanto puede hacer el papel de enzima. En este caso, la apoenzima más un cofactor da a la holoenzima, que es una enzima de tipo conjugada, ¿ya? Y que con actividad enzimática. Aquí, bueno, vimos otro, en este caso, una apoenzima, una parte proteica inactiva y que se puede unir a un cofactor. El cofactor, de igual manera, por separado es inactivo y la apoenzima por separado es inactiva. Pero como tienen un alto grado de especificidad, al unirse, ellas pueden convertirse en la forma activa, conocida como holoenzima. Esto ya los hablamos de los cofactores que pueden ser iones metálicos, el zinc, el selenio, el hierro, ¿verdad? El manganeso, etcétera. Y también estuvimos hablando de algunos cofactores que nosotros vemos trabajando a nivel de la cadena transportadora de electrones, el cobre, el hierro, y vemos las enzimas con las que están relacionadas cuando se forma esta holoenzima, el citocromo oxidasa, la catalasa, la peroxidasa, que fue donde nosotros vimos una acción el viernes pasado que con la catalasa que está presente en el hígado, ¿ya? Y que uno de estos cofactores viene siendo el hierro, que forma parte de la constitución de esta holoenzima. También existen otros elementos, como ven en pantalla, que ya vimos la semana pasada, y también estuvimos hablando de las coenzimas, que son pequeñas moléculas, en este caso son orgánicas. Los iones metálicos son inorgánicos, es decir, para que una apoenzima tenga una actividad, puede unirse a cofactores o iones metálicos que son de tipo inorgánico o a moléculas orgánicas que no tienen actividad proteica y que ellas se van a encargar de transportar grupos químicos entre enzimas. También a este tipo de coenzimas se les conocen como cosustratos. Estas moléculas son sustratos de las enzimas y no forman parte permanente de la estructura enzimática. Así que esto va a distinguir a las coenzimas de los grupos prostéticos, que son componentes no proteicos que se enlazan estrechamente a las enzimas, tales como los centros de hierro-azufre, a la flavina o los grupos hemos. Generalmente las coenzimas son de bajo peso molecular y también son termoestables, que se unen a una enzima para entonces ayudarle a esta a poder llevar una reacción química. Si la coenzima está unida fuertemente a la proteína, entonces se le llama grupo prostético. Estuvimos hablando de algunos cofactores, por ejemplo, lo que es el cofactor flavínico, ¿ya? Generalmente la vitamina B2 o la riboflavina es la que va a actuar en lo que es la cadena respiratoria para producir más moléculas de ATP, ya sea para
usar un grupo fosfato o para quitar un grupo fosfato. Deme un segundito para tomar agua, por favor. Disculpen, estaba hablando, pensé que tenía el micrófono puesto. Esto, el día de mañana, cuando vamos a ver los simógenos, vamos a ver un poco esa parte de la cadena transportadora de electrones. Antes de entrar al pequeño taller que van a hacer, y vamos a ver cómo actúa a nivel del sistema digestivo, cómo actúa a nivel, los complejos enzimáticos a nivel de la cadena transportadora de electrones, que yo sé que ustedes de alguna manera, pues sí lo hemos visto bastante bien el año pasado. Y vemos cómo estos complejos van a ayudar a la producción de ATP. Pero vamos a ver grupos prostéticos, por ejemplo, donde vemos la proteína unida a un lípido, una proteína unida a un ácido nucleico, ya como el grupo prostético adenídico. Vamos a ver una proteína unida, por ejemplo, a una glucosa, como formando las glucoproteínas. Y estas tienen un papel muy importante que hacer a nivel del funcionamiento de la membrana plasmática. De momento, entender cómo funcionan las coenzimas es importante también valorar el hecho de sus orígenes. Generalmente y en su mayoría, las moléculas de las coenzimas son vitaminas, en su mayoría. Es decir, ellas se generan a partir de las vitaminas. También muchas coenzimas contienen lo que es nucleótidos de adenosina como parte de su estructura. Y estas van a permitir, por ejemplo, la acción del NAD, del NADH, ¿verdad? En muchas actividades de lo que es la cadena transportadora de electrones. Y ellas, al igual que las enzimas, se pueden reciclar constantemente, por tanto, como parte del metabolismo, tienen una eficiencia bastante positiva al momento de la producción de ATP para el funcionamiento de la célula. Aquí estos cuadros creo que yo los mostré la semana pasada. Por ejemplo, algunos ejemplos de coenzimas. Dígame. Algunas reacciones. Ajá. No, nada, disculpe. A ver, ibas a decir algo, Juan. No, nada, disculpe. Ok, aquí yo estoy poniendo en este cuadro, ustedes ven las coenzimas y con qué vitamina está relacionada, ¿ya? Y la reacción química en la que ellas están implicadas. Por ejemplo, el NAD y el NAP son vitaminas relacionadas con la niacina y participan en reacciones de óxido reducción. El FAD, ¿verdad? Relacionada con la vitamina B2, reacciones que participan en óxido reducción. La tiamina pirofosfato, tiamina B1, en la transferencia de grupos aldehídicos. La coenzima A relacionada con la vitamina o el ácido pantoténico y está relacionada con la transferencia de grupos acilos. Y así como esta, existen muchas más, pero generalmente ustedes van a encontrar o pueden dar ejemplos y las que más ustedes han
visto, por ejemplo, el NAD, el FAT, la coenzima A, la coenzima Q, que nosotros vemos comúnmente en los procesos de respiración celular, en los procesos que se dan a nivel de el ciclo de Krebs, a nivel de la cadena transportadora de electrones, a nivel de la glucólisis. ¿Ya? Son procesos que ya hemos visto y que de pronto vemos los diferentes tipos de reacciones que se dan, de oxidación, de transferencia, de hidrólisis, y ustedes van a ver algunas de estas coenzimas actuando en las diferentes reacciones de estos tres grandes procesos a nivel de respiración. Aquí también vemos lo mismo, diferentes tipos de coenzimas, pero en este caso estamos viendo que transfieren. Ellos transfieren en algunos casos electrones, ellos transfieren en algunos casos átomos de oxígeno, ellos transfieren en algunos casos monosacáridos, etcétera, o grupos metilo. Y ustedes ven a nivel de distribución sobre qué organismos nosotros vamos a encontrar en las cuales se pueden llevar algunas de estos tipos de reacciones. Esto sí, desde el punto de vista para darle un ejemplo. Que ustedes tengan idea de que muchas reacciones la vamos a encontrar a nivel de bacterias, arqueas y eucariotas, animal, vegetal, pero en términos solamente para que usted lo tenga como información. Pero de momento, cuando nosotros veamos la clasificación de las enzimas, ahí es donde vamos a ver algún tipo de reacciones y a partir de ahí es que nosotros vamos a utilizar los ejemplos. Entonces, también hablamos de los grupos prostéticos, y un grupo prostético son principalmente de tipo inorgánico. Pueden estar unidos a iones metálicos que se unen firmemente a la apoenzima y muchas veces de forma permanente. Ellos no entran y tampoco salen de la reacción, sino que permanecen unidos. Por lo tanto, es el fragmento de una proteína que no posee naturaleza aminoacídica. En estos casos, la proteína se denomina heteroproteína, proteína conjugada. Como ya estuvimos hablando, en este caso, el grupo prostético va a estar formado por una apoenzima, ¿ya? Que va a formar la enzima, se le llama también heteroproteína, va a estar formado por una proteína que no tiene actividad enzimática hasta tanto no se una a un ion, hasta tanto no se una a un ion metálico de tipo inorgánico, hasta tanto no se una, ¿verdad? A un, por ejemplo, a una coenzima, ¿ya? Para que ésta tenga una acción o una participación como enzima en sí. Y por eso, en algunos casos, ustedes van a ver grupos, por ejemplo, como el grupo hemo en la hemoglobina, haciendo un papel importante también los grupos hemo a nivel de la cadena transportadora de electrones durante el proceso de respiración para lo que es la captación del oxígeno. Ahí ustedes ven una lista de los principales grupos prostéticos con algunas funciones, como la biotina, como el grupo hemo. Estos grupos ya lo mencioné en la lista anterior y generalmente ellos son encontrados a nivel del núcleo de la célula, a nivel, por ejemplo, de las histonas,
para lo que es el empacamiento o el empaquetamiento de la molécula de ADN, en realidad van a hacer el papel de actividad enzimática porque tienen como un papel que hacer, pero en este esquema que mostré también la semana pasada, vemos cómo se conforman las enzimas que son estrictamente con estructura proteica activa y enzimas que se forman de tipo conjugada o heteroproteínas, es decir, aquellas que para poder tener una actividad de enzima se les conocen como holoenzimas. ¿Por qué? Porque está unida una apoenzima, ya que es una proteína inactiva que para poder tener actividad proteica, ella tiene que unirse a un cofactor que puede ser iones inorgánicos, los de zinc, cobre que ya mencionamos, o una molécula orgánica, y que esta puede unirse a una coenzima o puede unirse generalmente las coenzimas, es decir, aquellas que provienen de las vitaminas o que tienen uniones no covalentes o grupos prostéticos, ¿verdad? Aquellas que realizan uniones covalentes. Esta parte más en sí, desde una perspectiva de los enlaces que ellas realizan, desde una perspectiva de la bioquímica, de cómo funcionan en la naturaleza de la célula. Como cofactores, iones esenciales, pueden existir iones activadores y iones metálicos. Los metaloenzimas que tienen enlaces iónicos fuertes y también aquellos que tienen enlaces iónicos débiles. Las coenzimas o cosustratos que están unidas a descendientes de vitaminas y que están unidos débilmente o grupos prostéticos que están unidos fuertemente. En cuanto a la cinética, esta parte yo les dije que no la iba a considerar mucho, pero sí es importante que ustedes sepan pues que las enzimas son aceleradores de reacciones químicas y por lo tanto ellos van a ayudar a aumentar la velocidad de reacción para que un proceso químico se dé con mucho más eficacia. Esto también lo hablamos. Hablamos también de los factores de una reacción química que alteran el funcionamiento de una enzima, como la elevación de la temperatura, como el uso de un catalizador como catalizadores, es decir, como activadores o aceleradores de una reacción química. Entonces, los mecanismos enzimáticos que aceleran una reacción pueden ser diversos y dos de los más simples o intuitivos son los de aproximación y los de orientación. Como en toda reacción química, los reactantes deben colisionar entre sí con suficiente energía y con la orientación adecuada para que los enlaces entre las moléculas se puedan romper o de otra forma para que se puedan formar. Entonces, es muy importante ver cómo el movimiento de las moléculas, ya sea por aceleración, por subidas de temperatura, pueden activar la eficacia de las reacciones químicas y también en las enzimas existen lugares en donde los sustratos se unen para entonces permitir que la reacción se dé, es decir, se formen o se rompan enlaces en los sustratos. Por lo tanto, es muy importante pues valorar el hecho de que al tener una especificidad, las enzimas garantiza que los sustratos que se unan a los sitios activos puedan dar los productos deseados. Y que esto también, unido a otros factores como el pH y la temperatura, puedan permitir la formación del producto.
también existen algunos mecanismos que garantizan lo que es la regulación enzimática. Generalmente, muchos de estos mecanismos están relacionados con los tipos de uniones que se dan o los tipos de enlaces que se dan a nivel de las reacciones. Puede ser también que tiene que ver con la cantidad de regulaciones que se dan a nivel de cambios en la cantidad de la enzima, ya sea para síntesis, reacciones de síntesis, o ya sea para reacciones de degradación, y también en cuanto a lo que es el tipo de enlaces que se forman, de tipo covalentes y de tipos no covalentes. Ahí, estrictamente, también cuando se hacen rupturas proteolíticas, en el caso de los simógenos, para que estos den lugar a cadena de reacciones secuenciales en donde no pueda haber una alteración en la secuencia. Por ejemplo, a nivel de la digestión, sabemos que, por ejemplo, la quimiotripsina, para poder que se forme, se tiene que catalizar el quimotripsinógeno o el tripsinógeno para que se forme la tripsina, que entonces, que todas están dentro del páncreas y que estas entonces tienen que llegar al duodeno para que actúen como enzimas. Y también es muy importante saber que existen, por la forma de las enzimas, diferentes, múltiples formas en las que ellas se pueden encontrar, desde isoenzimas hasta complejos multienzimáticos que trabajan en secuencia. Bueno, con relación a los factores que influyen en la actividad enzimática, cambios de concentración de hidrogeniones pueden alterar el pH y, por tanto, influir en la actividad de una enzima. Y sí, el pH ustedes lo comprobaron con la saliva. Ustedes trabajaron con saliva, con la catalasa, y trabajaron, creo que fue, no me recuerdo exactamente, y me refrescan la memoria, por favor. Con vinagre, ácido acético. Ajá, ajá. Vimos cómo se altera, ¿verdad? De alguna manera la actividad enzimática, y esto, de alguna manera, el que encontró un cambio, nosotros estuvimos hablando, estuvimos trabajando con el ácido acético y estuvieron utilizando, creo que era la fécula de maíz diluida, ¿ya? ¿Qué sucedió cuando se trabajó con la amilasa y utilizaron fécula de maíz y le echaron lo que es el ácido acético? ¿Se recuerdan? ¿No se recuerdan? ¿Se recuerdan que ustedes utilizaron yodo y vieron cambio de coloración? Sí, profe, se ve como un color púrpura Ajá. en la fécula. Pero yo, bueno, en mi caso yo creo que el color púrpura era más intenso cuando era con la amilasa y sí, Ajá. Lo que pasa es que ustedes utilizaron la amilasa, que es la enzima. Vamos a darle pista. A ver, ¿alguien tiene algo más que decir? Porque me gustaría ver su opinión para ver si estamos entendiendo lo que Profe, sucedió ahí. Ajá. en mi caso, en lo que yo entendí es
que al echarle lo que fue el yodo, estamos hablando Ujú, de la actividad 5, ¿no? A lo que era la ujú, fécula, allí el yodo reaccionaba en morado por lo que es la presencia del almidón. Ya correcto, correcto. eh, en la otra muestra, como uno le echaba saliva, la amilasa presente en la saliva iba digeriendo, o bueno, no sé Ajá, si es proceso lo que sería ese mismo almidón, y ajá, bueno, entonces cuando uno le echaba el yodo, se supone que va disminuyendo el color del púrpura, porque correcto, ya hay menos almidón. En teoría eso es lo que correcto. debería ocurrir. Nosotros si sabemos la actividad enzimática de la amilasa y cuando nosotros no comemos algo que tenga carbohidratos complejos como el almidón, nosotros sabemos que si usamos yodo para, cuando hicimos la prueba de biomolécula, utilizamos el yodo porque no teníamos en ese momento, ¿verdad? Otra sustancia de laboratorio para determinar, pero igual hace el mismo efecto. Y podemos dar que se ponía del color púrpura y esto nos daba como indicador la presencia de almidón. Pero si nosotros ponemos, en este caso, el almidón venía siendo la fécula de maíz. Y en este caso, la amilasa, ¿qué hace? Rompe los enlaces glucosídicos. Estamos de esta molécula tan grande que es el almidón. Por tanto, cuando usted echaba el yodo, ahí lo que se iba a ver era que el color no iba a dar igual que cuando usted ponía, ¿verdad? El yodo directamente sobre la fécula de maíz sin echar nada. Estamos. También hicieron lo mismo cuando de pronto, no sé si a esta parte también le echaron el ácido acético para probar si tenía un efecto también el pH. Porque en todas estas cosas es interesante ver que procesos que se dan de forma natural en la célula, es difícil percibirlo, apreciarlo de pronto con estas prácticas, nos permite entender cómo funciona la amilasa en la saliva de nuestra boca para que los alimentos que nosotros nos metamos que tengan almidón, pues y ellos puedan ser degradados a una molécula menos compleja, más asimilable. Y cuando nos vamos a que nos comimos un pedazo de carne, ¿qué sucede con la carne? ¿Ya? ¿Qué enzima es la que tiene que ver con la degradación de las proteínas? Y estamos hablando de las pepsinas. ¿Y qué ellas hacen? ¿Qué hacen las pepsinas? Romper los enlaces peptídicos. Por eso que muchas veces las enzimas tienen el nombre parecido al sustrato donde van a trabajar o también pueden llevar el nombre de acuerdo al tipo de reacción en las cuales ellas actúan. Óxido reducción, óxido reductas. Transferasa porque están transfiriendo, ¿verdad? Un ion. Están transfiriendo un hidrógeno, por dar un ejemplo. Qué sé yo, ligasas porque de pronto van a unir dos sustratos para transformarla en un producto, por dar un ejemplo, ¿sí? Entonces, es muy importante saber que todo esto sucede en las células del cuerpo, las células de nuestro cuerpo, y que ellas tienen un pH óptimo en el cual ellas trabajan, de 7.5, que es ligeramente básico. Pero también nosotros sabemos que a nivel del estómago y a nivel del intestino, algunas trabajan a un pH un poco ácido, bastante ácido, diríamos, en el caso de las enzimas estomacales o enzimas gástricas. Entonces, esto es muy importante que nosotros hayamos entendido qué sucedió en estas diferentes prácticas que ustedes hicieron la semana pasada. Entonces, esto sí me da como un poco de satisfacción de saber que, bueno, muchos de ustedes o la mayoría de los que no se ha atrevido a hablar, pues ya entendió qué es lo que sucedió durante ese evento que vieron o durante esa actividad. No sé si alguien quiere hacer algún aporte
o decir algo. Bueno, yo aportando pues a lo que dijo mi compañero, nada más que, bueno, que en esa reacción pues el yodo se introduce pues en las moléculas de almidón y lo modifica provocando pues ese color púrpura, que es indicando su presencia, y mientras mayor sea esa concentración de almidón que tenga la muestra, creo que es menor el tiempo en que toma la coloración. Correcto, Y pues eso. correcto. Gracias. Continuamos. Igual la temperatura tiene un efecto también. No debemos olvidar que las enzimas también son proteínas, ¿verdad? Ya sean activas o inactivas, son proteínas y de igual manera ellas tienen un efecto sobre su estructura química. También la presencia de los cofactores que van a ser los activadores o inactivadores para que una enzima realice su trabajo. Esto, bueno, de las proenzimas yo voy a pasar rápidamente de esto porque esto lo vamos a ver mañana en otro tipo de diapositivas. Ya, pero para que nosotros tengamos idea, pues que en el caso de las proenzimas o zimógenos, para tenernos una idea, enzimas que se sintetizan de forma inactiva. Por ejemplo, en el páncreas se sintetizan todas las proenzimas que tienen un papel enzimático durante la digestión. Y también a nivel del torrente sanguíneo que participan en la coagulación sanguínea. Es muy importante el día de mañana que nosotros vamos a ver es cuál es el papel de las proenzimas o de los zimógenos en diferentes procesos que se llevan a cabo en el cuerpo, ya sea como reguladores ya de la digestión o de la coagulación. Aquí vimos, por ejemplo, cómo actúa el zimógeno digestivo, el pepsinógeno, para transformarse en pepsina, el tripsinógeno, el quimiotripsinógeno. Todas estas moléculas se forman a nivel del páncreas de forma inactiva y que ellas solamente se van a activar, ¿verdad? Por acción, ¿verdad? De un proceso biológico que lo requiera. En este caso, durante el proceso de la digestión o durante el proceso de la coagulación. Bien, nosotros estuvimos hablando también, y fue una de las preguntas que se hizo sobre la inhibición enzimática es aquella que impide, por muy bien que esté la enzima, que impide que una enzima por acción de un inhibidor, que puede ser un ion o que puede ser otra molécula, evite que el sustrato se una a la enzima. Hay inhibiciones que son de tipo irreversible, es decir, que no se revierte el daño que sufre, y el daño a nivel de la inactivación se da permanente a nivel de la enzima. Y el inhibidor se va a unir a la enzima en forma permanente y de forma irreversible. Esto se interfiere con el normal desarrollo de una reacción química o vía metabólica. Por eso es importante ver esto desde la perspectiva cuando ya nosotros vemos algunos procesos biológicos para, por ejemplo, la lectura de un gen para producir una proteína y de pronto no se produce una proteína en su totalidad con su función
porque de pronto durante ese proceso de síntesis, de copiado de la información, es decir, transcripción o traducción, la acción por la inhibición de una enzima puede provocar que no se produzca la proteína deseada. O se forma una proteína, pero una proteína defectuosa, una proteína sin actividad catalítica. En el caso de otro tipo de inhibición está la inhibición reversible competitiva y la inhibición reversible no competitiva. En el caso de la reversible competitiva, el inhibidor va a competir con el sustrato. ¿Y qué es lo que ellos van a pelear? Van a pelear el sitio activo, es decir, el lugar por donde se une el sustrato para dar un producto. En este caso, el inhibidor se puede unir a ese sitio, ¿sí? Pero así como se une, él puede desligarse de ese lugar, muy diferente a la inhibición irreversible, en el cual el inhibidor se une, pero ya él no se puede quitar de la enzima. En este caso, el inhibidor compite junto al sustrato para luchar por ese sitio activo, y si en un momento determinado el sustrato logra unírsele una vez se desprenda el inhibidor, puede darse origen a la reacción química y por consiguiente el producto. El inhibidor generalmente se puede unir al sitio diferente del sitio activo o sitio catalítico donde se une al sustrato. En el caso de lo que es la inhibición reversible no competitiva, el inhibidor no le interesa competir con el sitio activo, ¿sí? Como esta que vimos acá. El sustrato que está de color azul y el inhibidor que está de color morado, ellos van a competir por ese sitio activo. En el caso de la inhibición reversible no competitiva, es que el inhibidor no pelea por ese sitio activo, pero sí puede hacer daño al unirse a cualquier parte de la enzima, a cualquier lugar de la enzima, es decir, y al unirse a ese lugar que no le corresponde dentro de la enzima, va a impedir que el sustrato se dé la reacción. Quiere decir que el sustrato se puede unir al sitio activo, pero si está un inhibidor, entonces la reacción no se va a dar. Es decir, se queda ahí. Si por el contrario el inhibidor no se une, ¿verdad? Entonces el sustrato se puede unir y puede dar origen al producto. Quiere decir que entonces tenemos de las reversibles, que puede ser competitiva cuando el sustrato y el inhibidor luchan por el mismo sitio activo, y en el caso de la no competitiva, cuando el inhibidor no le interesa el sitio activo, pero se puede unir a otro lugar dentro de la enzima, inhabilitando su actividad enzimática. Una pregunta, profesora. Ajá. Dígame, Juan. Sí, en la definición de inhibición reversible competitiva, en la penúltima oración, el inhibidor se une a un sitio diferente al sitio catalítico donde se une al sustrato. Esta definición no sería para la no competitiva, donde el inhibidor sí que se une a un sitio diferente a donde se une el sustrato. ¿Cómo así? No te entendí. Ok. Sí. Ya lo acabo de leer. El inhibidor se une a un sitio diferente, sí. Ahí sí tienes toda la razón. Esta parte aquí. Sí. Esta parte aquí, por favor, obviarla. Eso en sí, en el caso de la reversible, y dice competitiva, es competitiva porque el inhibidor está luchando por el mismo lugar donde se une el sustrato. Es decir, pelean por el sitio activo. En la no competitiva, ellos no pelean por sitio activo. El inhibidor simple y llanamente hace daño por el solo hecho de conectarse
a la enzima en cualquier lugar sin importar que sea el sitio activo. Una vez un inhibidor se coloque, él va a impedir que la reacción se dé. Pero si por el contrario el inhibidor sale de la enzima, se puede llevar a cabo la reacción. Es decir, se produce el producto y se libera entonces la enzima y ella puede seguir siendo utilizada. Es decir, nosotros vamos a ver aquellas en donde el daño es irreversible, es decir, una vez que el sustrato, por la presencia en este caso de un inhibidor que se colocó cerca del sitio activo de la enzima, va a impedir que entonces encaje el sustrato y nunca se va a dar la reacción. Eso va a ser generalmente reacciones que no se pueden llevar a cabo, o sea, van a ser irreversibles para siempre. En el caso de las reversibles, la competición va a depender de cuánto tiempo puede estar un inhibidor sobre esa enzima y que la reacción se va a dar hasta que ésta se quite y el sustrato llegue a su lugar. Ya sea por poco o por mucho tiempo, siempre y cuando este inhibidor se pueda quitar del sitio activo de la enzima y el sustrato pueda conectarse, no importa el tiempo que haya pasado, pues sí se va a dar la reacción. Y yo espero que estas dos cosas la hayan entendido. Quiero estar clara que la entendieron y alguien que la pueda explicar para yo estar clarita de que sí la entendieron. Bueno, yo puedo explicar la competitiva con un ejemplo que yo creo que lo mencioné el año pasado, pero está bien mencionarlo de nuevo, que es cuando una persona trata de fabricar alcohol eh, para beber, pues, pero termina haciéndolo mal y en vez de fabricar etanol, fabrica metanol, el cual si él consume eso en su hígado, pues él va a producir ácido fórmico, esa vía de metabolismo que ya hablamos Es anteriormente. correcto. Entonces, la cuestión aquí principal es que hay una enzima llamada alcohol hidrogenasa, que el alcohol hidrogenasa pues busca el sustrato, que en este caso sería el metanol, y pues lo deriva. Para que no recuerdo cuál era ese producto, pero al final de ese producto se forma el ácido fórmico que es tóxico. Entonces, la evaluación de ese paciente sería administrarle etanol. ¿Y qué hace el etanol? Bueno, el etanol como tal va a competir por ese alcohol deshidrogenasa. Y pues cuando uno Ajá. consume etanol, como tal, su producto final en la vía metabólica sería ácido acético, podríamos decirle vinagre, pero ajá, ácido acético, el cual no es peligroso en el cuerpo que, que el ácido fórmico. Así Bueno, que básicamente en la competitiva son dos sustratos, uno que puede ser el inhibidor y otro el que es el sustrato que se desea inhibir, el cual el inhibidor tiene más afinidad con lo que sería la enzima, mientras que el otro sustrato que se desea inhibir no tiene tanta afinidad con la enzima, entonces el inhibidor va a coger todas esas enzimas y las va a ocupar para sí mismo. es correcto. Es una idea, la idea que has dado es interesante, pero quizás de pronto va a ser compleja para los compañeros. Espero que la hayan entendido, pero ese es un ejemplo bastante común. No quiere decir que el etanol, ¿verdad?, no sea malo para las personas. Nosotros tendríamos que verlo desde la perspectiva de cómo el cuerpo puede asimilarlo. Y esta parte que tú has descrito es bastante buena porque de alguna forma una es menos peligrosa que la otra, pero de igual manera en proporciones grandes en el cuerpo son bastante tóxicas igual. ¿Alguien más que quiera hacer un aporte a lo que hizo Juan? Perfecto.
Reacción. Sí. En sí, la palabra inhibidor es quitarle esa actividad de reacción o la actividad catalítica a la enzima. Los inhibidores están por competitividad en algunos casos y por no competitividad en otros casos. Y como quiera que en muchas reacciones que se dan en nuestro cuerpo puede darse esto. Y lo vemos constantemente por el surgimiento de muchas patologías a raíz de, por ejemplo, la síntesis de proteínas. Cuando estas de pronto no se producen y de forma correcta, y por consiguiente, pues estas patologías afectan a algunas personas, ya sea, por ejemplo, para la producción de colágeno, ya sea, por ejemplo, para la producción de elastina, ya sea, por ejemplo, para la producción de queratina en la piel, ya sea, existe un sinnúmero de reacciones que se dan en el cuerpo que tienen un papel importante para el funcionamiento de la vida de un ser vivo y más en el ser humano. Ustedes van a encontrar, porque hemos encontrado muchas patologías asociadas a los genes, asociadas a los cromosomas, pero en conclusión, muchos de las patologías que están asociadas a estos cromosomas y a estos genes defectuosos tiene que ver con estas síntesis o reacciones enzimáticas que se tienen que dar para que se produzca una proteína determinada y que de pronto esta proteína y no se produce. No sé si se recuerdan cuando estuvimos viendo el caso de algunas patologías cromosómicas o de algunas, no sé si logramos ver algunas genéticas, ver cómo esto tiene una influencia. Y uno hablaba directamente del cromosoma 1, del cromosoma 2, del cromosoma 7, del cromosoma 4, y existía un sinnúmero de patologías. Pero a la final, jóvenes, esto se resume en una actividad o una reacción química para el procesamiento, ya sea de una proteína funcional o ya sea porque existe un defecto en la actividad enzimática que da origen a un producto. Ya nos dimos cuenta que las enzimas como catalizadores de una reacción ayudan a acelerar un proceso, pero también contribuyen a la formación de un producto determinado. Y por ser la enzima muy específica a ese tipo de reacción, por ser la enzima muy específica en su sitio activo, muy específica en su localización, muy específica su acción de temperatura y pH, vamos a encontrarnos que por esta razón existen algunas situaciones que se dan en un organismo y que varían de uno a otro. Muchos casos, la medicina actual desarrolla, y nosotros hemos visto, desarrolla algunos paliativos para algunas patologías que de pronto no se pueden curar, pero a través de la, ¿cómo sería? El suministro de ciertas enzimas. No sé si ustedes cuando hicieron el trabajo se dieron cuenta del potencial que tienen las enzimas. Y es inmenso. Y es inmenso y aplicable no solamente a la medicina curativa, sino también a la medicina estética. Hay gente que no quiere envejecer nunca. Y es que en nuestro cuerpo se dan algunos procesos oxidativos que tienen que ver con la vejez. Y es que también en las células se da un desgaste al nivel de los telómeros. ¿Y qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que lo está causando? Entonces, en muchos de estos procesos está implicado la acción enzimática, porque todos los procesos que hemos visto, respiración celular, metabolismo celular, replicación del ADN, miren las células cancerosas y cómo se originan, ya, o de pronto síntesis de proteína, actividad enzimática lisosomal, actividad enzimática peroxisómica, y por eso de pronto no con ustedes o de pronto con el próximo semestre, el curso del profesor que les vaya a dar a ustedes biología celular y molecular, ojalá y les mande a hacer un trabajo en relación a estas, porque el curso que yo di el año pasado de biología celular y molecular,
todos los chicos presentaron unas charlas impresionantes porque se dieron cuenta del papel de la actividad enzimática de muchas organelas celulares, ¿ya? Y la mayoría de las patologías que investigaron de organelos, por ejemplo, relacionadas a enfermedades o patologías peroxosimales, las patologías lisosomales, las patologías relacionadas al aparato de Golgi, y así mitocondriales. Y cuando usted va y escudriña demasiado, se va a dar cuenta que todo está relacionado con las reacciones químicas que se llevan dentro de esas organelas o en la periferia de esas organelas. Entonces, esta parte de los tipos de inhibiciones es muy interesante verlas como en algunos procesos que ustedes conocen y se pueden ver, ¿ya? O se pueden apreciar. Existen enzimas alostéricas y son aquellas que de pronto presentan uno o más centros reguladores dentro del sitio activo, ¿ya? Como ustedes ven, se pueden dar inhibición alostérica y se puede dar activación alostérica. Esta inhibición alostérica y la inhibición alostérica tiene que ver, primero que nada, con que en la misma enzima va a existir un sitio alostérico en el cual se puede unir un inhibidor, ¿ya? O se puede unir un activador. Es decir, la enzima no solamente tiene un sitio activo, sino que puede tener un sitio alostérico donde se puede alojar un inhibidor. Y una vez se aloje este inhibidor, va a impedir que el sustrato, es decir, este sitio alostérico al unirse al inhibidor, va a ocasionar una alteración del sitio activo, en donde el sustrato no va a tener una reacción eficaz o eficiente. En otros casos, un sitio alostérico que sí garantiza la activación, es decir, una enzima que puede tener un sitio activo alterado, no funcional, que impida que el sustrato se una a él, y en este caso con un activador que se le adiciona a esta enzima, se puede conseguir que ésta lleve a cabo la reacción. Mejora el sitio activo y el sustrato pueda unirse a esta enzima. Y por tanto se pueda llevar a cabo lo que es la activación de la enzima o lo que es la reacción enzimática. Entonces, en estas dos imágenes, ustedes pueden ver cómo el alosterismo inactivo o activo pueden condicionar el funcionamiento de la reacción de una enzima al unirse o no al sustrato, ya sea por un sitio, un inhibidor que altera el sitio activo o por el contrario, un activador que modifica o que regenera el sitio activo para que la reacción se pueda dar. Esto es un poquito más complejo, pero son procesos o temas que ustedes y más adelante van a ver. De igual manera, también importante valorar aspectos como la concentración de la enzima, que siempre y cuando haya un sustrato disponible, el aumento de la concentración de una enzima también va a aumentar por consiguiente lo que es la velocidad enzimática hasta cierto límite. Es decir, hay un punto máximo de donde se puede alcanzar la velocidad y ya después de ahí ya no pasa más nada. También otro valor importante para lo que es el funcionamiento o la regulación de la actividad enzimática está relacionada con la concentración del sustrato. A mayor concentración de sustrato, a una concentración fija de enzima,
se obtiene una velocidad másica, es decir, que es directamente proporcional. Y en el caso de los cambios osmolares, la cantidad en el caso de sal puede afectar la acción de las enzimas. Ok, en cuanto a la nomenclatura de las enzimas, podemos hablar que existen los nombres comunes, es decir, aquellas que se utiliza un prefijo al final, puede ser asa, por ejemplo, dependiendo del sustrato. Ejemplo, la sacarosa, ¿verdad? Y la enzima que actúa sobre la sacarosa es la sacarasa, ¿ya? Y por tanto, en este caso, sacarosa más la asa más el nombre del sustrato de la reacción en la que participa, ¿ya? Ejemplo, sacarasa, ureasa, amilasa, ¿verdad? Catalasa, peroxidasa, etc. Nombres arbitrarios, ejemplo, la tialina salival, la pexina del jugo gástrico, etcétera, que son nombres no muy comunes, pero que sabemos que están relacionados con una actividad enzimática. También se puede poner el nombre según el tipo de reacción a la que es catalizada. Por ejemplo, si es una hidrólisis, si es una oxidorreducción, si es una transferencia, ¿verdad? Y a la final, por ejemplo, en este caso tenemos deshidrogenasa, las carboxilasa, ya, entre otras. Ahora, la clasificación de las enzimas, ellas se pueden clasificar, como ya dijimos, de acuerdo al tipo de reacción que catalizan, y es la que más se utiliza de forma común o de forma habitual. Algunos grupos muy importantes lo conforman las enzimas hidrolíticas. Ellas catalizan reacciones de hidrólisis, la oxidorreductasa, reacciones redox, las oxigenasas, que inducen, ¿verdad? O introducen oxígeno a la molécula, las polimerasas, polímeros, en el caso, por ejemplo, cuando vimos el caso de lo que es la replicación del ADN, ¿verdad? Las fosfatasas que liberan grupos fosfatos de una molécula, en el caso de las quinasas. Bien, repasando algo que ya hemos dado, que ya hemos mencionado, las oxidorreductasas catalizan reacciones de oxidorreducción. Ellas lo que hacen es garantizan pues la transferencia de electrones de una molécula a otra. Por ejemplo, la glucosa oxidasa que cataliza la oxidación de la glucosa a ácido glucónico. Se une una molécula, se reduce y tiene que haber otra que se oxide. Entonces, son dos moléculas, una que se oxida y una que se reduce. Generalmente, por ejemplo, cuando nosotros vemos ese proceso de oxidación a nivel de la glucólisis. Procesos. Las funciones de este tipo de, este tipo de reacciones es que necesitan dos sustratos, uno que actúe como donador y otro que actúe como receptor o aceptor de electrones. Por ejemplo, la síntesis de melanina, la formación y degradación de la lignina, que generalmente se encuentra a nivel de tejidos vegetales, pegamiento de las proteínas, ¿sí? Además, por ejemplo, en el caso del plegamiento de las proteínas, recuerden en la síntesis de proteínas, cuando se van formando las cadenas de aminoácidos una al lado de la otra, y cuando se va a hacer el pegamiento a nivel de retículo endoplásmico rugoso o a nivel de retículo endoplásmico liso o a nivel de aparato de Golgi, nosotros vemos que existen acciones enzimáticas que permiten el plegamiento de esta.
Además, también las enzimas más destacadas de este grupo son aquellas que participan como transportadores de electrones en la cadena transportadora de la membrana mitocondrial, de los cloroplastos y de la membrana plasmática. En el caso de las hidrolasas, como la palabra lo dice, catalizan reacciones de hidrólisis, es decir, rompen las biomoléculas con agua. Es decir, el agua va a romper a las moléculas y las va a convertir en moléculas más pequeñas. A este grupo pertenecen las enzimas digestivas, ¿verdad? Glucosidasas, esteriasas, las heterhidrolasas, las peptidasas, helicasas. Las helicasas cuando la vemos a nivel de la cadena transportadora de electrones para romper los puentes de hidrógeno, y creo que con este ejemplo nosotros podemos entender perfectamente bien que estas helicasas al romper los puentes de hidrógeno permiten que las dos cadenas, ¿verdad? O la doble hélice se separen para que entonces venga, ¿verdad? Una polimerasa de ADN para producir, por ejemplo, las dos cadenas, ¿sí? Que va en dirección 5', 3' o que va en dirección 3', 5', formando, ¿verdad? Fragmentos de Okazaki. Y que después, por otro tipo de enzimas que van a participar, va a unir estos fragmentos de Okazaki y formar una cadena continua. Otro tipo de reacción, las moléculas de agua no siempre están excluidas del sitio activo de las enzimas, ya que hay un ejemplo donde la hidrólisis es catalizada por una enzima. Sin embargo, si las moléculas de agua se evitan específicamente del sitio activo, es para que, evitar o que se produzca la hidrólisis. Entonces, en muchos casos, pues nosotros vemos nosotros vemos algunas reacciones que conocemos perfectamente bien. En el caso de las ligasas, son otro tipo de enzimas. Ellas van a garantizar la formación de uniones covalentes entre dos compuestos y por lo tanto estas enzimas van a catalizar la formación de moléculas mucho más grandes ya que su material de partida a diferentes compuestos. También se les conoce como sintetasas. Recuerden cuando nosotros vimos las enzimas, ¿verdad? ADN ligasa, la piruvato carboxilasa, ya a la acetilcoasintasa, sintetasa, perdón, las diferentes enzimas que hemos mencionado en muchas ocasiones están ligadas a muchos procesos que se dan durante el proceso de replicación del ADN, que se dan durante la cadena transportadora de electrones, durante el ciclo de Krebs, durante, por decir, en lo que es la síntesis de proteínas, y vemos que las ligasas tienen un papel muy importante que realizar. En el caso de la ilustración que vemos aquí, es muy importante también considerar los tipos de enlaces en los que participan, enlaces carbono-oxígeno, carbono-nitrógeno, carbono-azufre. En este caso, pues estoy mostrando la acción de una ligasa en el proceso de replicación de la molécula de ADN, en donde es capaz de cerrar las rupturas en la molécula de ADN, y debido a esta razón, la ligasa a veces se llaman cemento molecular. Recuerden que generalmente esto es para cuando nosotros vemos los fragmentos de Okazaki en donde hay espacio, y esta lo que va a permitir es que se unan estos fragmentos y que las cadenas se forman de forma continua como la que va en la dirección 5', 3'. Aquí hay algunos ejemplos en donde se ve la acción de esta proteína
a nivel de la transporte de la membrana plasmática, ¿sí? Y también a nivel de la cadena transportadora de electrones. Las bombas de calcio, recuerden que son muy efectivas a nivel de funcionamiento neuromuscular. Y a nivel de la membrana plasmática, ¿verdad? A lo largo de la cadena también transportadora de protones o electrones. La ATP sintasa. Las liasas, este tipo de enzimas catalizan reacciones de adición de enlaces o de eliminación de los mismos y generalmente con la intención de formar dobles enlaces. Catalizan las rupturas de enlaces carbono-carbono o carbono-oxígeno y en algunos casos carbono-nitrógeno que excluyen lo que son enlaces peptídicos. También catalizan reacciones en las que se da pérdida de agua, en las que se da pérdida de dióxido de carbono y en las que se da pérdida de grupos aminos para formar entonces dobles enlaces o que se añaden a un doble enlace. Ejemplo de ellas son las descarboxilasas que participan en reacciones de carboxilación, las aldolasas, las hidratasas, las deshidratasas, las sintasas, fumarasas, enolasas. Esta sí que la vemos en el ciclo de Krebs. En el caso de lo que es la enzima fumarasa o fumarato hidrotasa, que es una enzima que cataliza reacciones reversibles de hidratación, deshidratación, ya del fumarato malazo y pertenece a la familia de las hidroliasas que rompen enlaces carbono-oxígeno. Y bueno, el ciclo de Krebs es en donde vemos la acción de este tipo de liasas. Ácido fumárico, ácido málico con la intervención de la enzima fumarasa. Es decir, la hidrólisis va a hacer que los dobles enlaces desaparezcan. Ellas pueden adicionar enlaces o eliminar enlaces. Como lo pueden hacer, como lo pueden eliminar. No sé si se recuerdan también como veíamos las reacciones de carboxilación y descarboxilación con las quinasas, ¿ya? Donde se veía que en algunos casos se consumía ATP durante ese proceso de fosforilación o cuando se entraba una quinasa y de pronto se recuperaba el grupo fosfato. Es decir, por un lado se quita y por un lado se puede eliminar. Es decir, se pueden formar dobles enlaces como se pueden quitar dobles enlaces. Es decir, puede agregarse agua o puede quitarse agua. Sí, los puede quitar como en este caso de esta reacción o como también los puede adicionar. Es decir, una reacción que está aquí y quita una molécula de agua. Eso cuando usted, porque eso lo vamos a volver a ver, las reacciones que se dan dentro del ciclo de Krebs, vamos a ver las liasas trabajando en ese proceso. Como usted ve aquí, las liasas aquí A más B o A menos B. No sé si quedó claro. Sí. Por ejemplo, estas proteínas son diferentes a otras enzimas. Ellas presentan, ¿verdad?, algunos detalles. Es decir, pueden actuar sobre dos sustratos, mientras que en la dirección opuesta pueden afectar a solo un sustrato. La falta de estas proteínas puede inducir a la muerte de los seres vivos, aunque yo creo que con todo lo que hemos visto a nivel de actividad enzimática,
muchos procesos, por ejemplo, a nivel de pronóstico, a nivel de tratamientos enzimáticos, se ha encontrado que aunque no sean enzimas de producción natural, son enzimas sintéticas, se pueden encontrar paliativos para el tratamiento de algunas enfermedades. Cuestión de que en la célula de un individuo se puedan llevar a cabo ciertas reacciones que en un principio y no se daban. Y de pronto no se le va a quitar a la persona la enfermedad como tal, pero se le puede dar un paliativo para darle calidad de vida a estas personas. Aquí hay dos ejemplos. En el caso de las enolasas, ellas actúan, están presentes a nivel de los axones de las células nerviosas y ellas pues tienen una reacción inversa en lo que es la gluconeogénesis, es decir, el proceso donde se busca sintetizar la glucosa cuando hay un déficit del azúcar en las células. También la carboxilasa, que es otro tipo de enzima en la cual se busca eliminar lo que es los grupos carboxilo del ácido pirúvico para formar lo que es el piruvato. En consecuencia, lo que hace es que convierte en etanol y dióxido de carbono. En el caso de las levaduras, destruye lo que es el dióxido de carbono de la célula y origina lo que es el alcohol. Y este compuesto funciona como un antibiótico. Es decir, que de alguna manera la acción de algunas enzimas permite encontrar alternativas para el tratamiento de algunas enfermedades que de pronto ofrecen buenas oportunidades en el campo de la medicina. Otro ejemplo, lo que son las aldolasas, y ellas participan en lo que es la glucólisis, es decir, ellos cortan lo que es la fructosa 1,6-bifosfato en 2 triosas, ¿verdad? La glutaraldehído 3-fosfato y por tanto esta enzima está ubicada a nivel del citosol de la mayoría de los organismos y es la que participa para formar este gliceraldehído, ¿verdad? También vemos otra que es la PEC, ella interviene también en la gluconeogénesis y ella va a convertir el oxalacetato en fosfenolpiruvato y dióxido de carbono. Esto lo vemos como un producto, el dióxido de carbono como un producto de desecho. Una vez que nosotros entendemos el ciclo de Krebs, vemos como la síntesis de la glucólisis, una vez que se hayan formado las dos moléculas de piruvato, como estas al unirse al oxalacetato se van a empezar a liberar moléculas de dióxido de carbono y por otro lado, pues como estas de manera eficaz pueden ser utilizadas por células del hígado o para lo que es, o los riñones, para lo que es la formación de la glucosa a partir de otros metabolitos. Lo que es la oxalomalato liasa, ella va a transformar el 3-oxomalato en 2 productos, el oxoacetato y el glioxilato. Es un producto que no hemos escuchado tanto, pero que sí tienen que ver con el ciclo de Krebs para otras especies de organismos como hongos, como protistas y plantas, para que forman azúcares a partir de acetatos tomados del medio. No es tan común escuchar de este producto, lo que es el oxalomalato liasa, porque generalmente nosotros escuchamos más del oxalacetato. Otro grupo de enzimas que entra dentro de la clasificación son las transferasas y como su palabra dice, ellas van a transferir algunos grupos, ya sean metilo, ya sean grupos fosfato
o de pronto va a ser una molécula que done estos grupos o que por otro lado acepte. Así que tiene un parecido con la que acabamos de ver como las liasas. Es una enzima que cataliza la transferencia de grupos funcionales, ejemplo, bueno, ya metilo, grupo fosfato de una molécula donadora a otra aceptora. La mayoría de los procesos metabólicos van a involucrar transferencia, ya sea como donación o ya sea como recepción. Algunos ejemplos, por ejemplo, el ADN metiltransferasa, el glutatión transferasa, la 1,4-alfa glucano, 6-alfa glucosiltransferasa, entre otras, y nucleótido monofosfato quinasa NMP. Este tipo de enzimas van a transferir grupos aldehídos, acilos, glucosilos, fosfato. En el caso de las quinasas, estas transferasas nosotros la vemos en las primeras reacciones de la glucólisis y también la vemos a todo lo largo como en 3 reacciones, creo, de la glucólisis y también la vemos a nivel de el ciclo de Krebs, la cadena transportadora de electrones. En el caso de la glucólisis, nosotros la escuchamos como las exoquinasas y porque es una enzima que va a trabajar sobre una molécula de 6 carbonos. En este caso, la exosa, que viene siendo la glucosa, ¿ah? O la sacarosa. Entonces, ahí nosotros vemos que estas enzimas lo que buscan es catalizar lo que es la primera reacción a nivel de la vía glucolítica y ella lo que hace es que fosforila la molécula de glucosa para que pueda hacerse el consumo de ATP y esta pueda permitir o favorecer la división de la molécula de glucosa. Las funciones de la transferasa pues tiene de igual importancia biotecnológica, especialmente utilizada a nivel de la industria de alimentos, a nivel de la producción de fármacos de tipo prebiótico para lo que es la producción de algunos bioelementos que contribuyen a restablecer lo que es la flora intestinal, participar en la formación de carbohidratos que favorecen lo que es el crecimiento y el desarrollo de microorganismos benéficos a nivel del intestino. Muchas de este tipo de transferasas son utilizadas, por ejemplo, en algunos productos alimenticios para infantes. Lo que es la deficiencia, daños estructurales o interrupciones en los procesos catalizadores por las transferasas pueden causar lo que es la acumulación a nivel del interior de la célula y estas, por consiguiente, al no poder ser asimiladas de forma eficiente, pues van a causar enfermedades y patologías y por acción de la disfunción de las enzimas. Un mal funcionamiento de las enfermedades, de las transferasas, perdón, puede causar enfermedades a nivel de infantes, por ejemplo, como la galactosemia, el Alzheimer, enfermedad de Huntington, entre otras. Y como ya ustedes han escuchado, muchas de estas las hemos asociado a enfermedades de tipo hereditaria, asociadas a cromosomas, ¿verdad? Alosómicos o autosómicos. Otro grupo de enzimas son las isomerasas y como la palabra lo dice, isómero es como algo, ¿verdad? Bastante parecido o algo que tiene casi la misma composición química, pero con diferente disposición química, es decir, cómo está distribuida en su arreglo estructural. La isomerasa es una enzima que transforma un isómero de un compuesto químico en otro, ¿sí? Por ejemplo, puede transformar una molécula de glucosa en una de galactosa. Ejemplo, isomerasas son las
mutasas. Mutasas viene de mutación, de que cambia como de forma. Las epimerasas, las racemasas, ya las triosafosfato isomerasas. Ellas están involucradas entonces en el arreglo estructural o posicional de isómeros y estereoisómeros de moléculas diferentes. Están también presentes en todos los organismos celulares cumpliendo con funciones en diferentes contextos. Por ejemplo, pueden actuar sobre un solo sustrato a pesar de que algunas pueden estar asociadas covalentemente con cofactores, con iones, entre otros. En este caso, una de las reacciones de la glucólisis es cuando la isomerasa, la triosafosfato isomerasa, ¿verdad? Se va a transformar de hidroxialdehído en gliceraldehído 3-fosfato. De la dihidroxiacetona en gliceraldehído 3-fosfato. Funciones de este tipo de enzimas, generalmente participar en algunas rutas metabólicas como la glucólisis, como lo que es las rutas centrales de la célula, por lo menos incluyen 3 enzimas isomerasas, por ejemplo, la fosfoglucosisomerasa, la triosafosfato isomerasa y la fosfoglicerato mutasa. Participan a nivel de replicación y empaquetamiento del ADN catalizado por la topoisomerasa, ¿verdad? La topoisomerasa 1, la topoisomerasa 2, eventos que son importantes a nivel de la replicación del ácido nucleico para evitar la torsión de la molécula de ADN y que ésta ceda. Existen 7 subclases de este tipo de enzimas: racemasas, epimerasa, la cis-transisomerasa, las isomerasas intramoleculares, las mutasas, las liasas intramoleculares, las isomerasas que aceleran lo que es la conformación macromolecular. Y si pedir ejemplos, tienen que ser ejemplos que ya hemos visto. Por tanto, las otras solo para que usted tenga la información, pero, por ejemplo, racemasas, ¿verdad? Las transferasas tipo mutasas y la triosafosfato isomerasa, porque la vemos a nivel de la glucólisis en nuestra, lo que es el proceso de metabolismo de la glucosa. Las enzimas, hablar de funciones, wow, eso sería como tratar de explicar un mundo de bondades en las cuales están implicadas las enzimas. Ellas tienen muchísimas acciones, por tanto van a tener muchísimas funciones a nivel de la célula, ya sea porque van a actuar degradando, van a actuar hidrolizando, van a actuar sintetizando, van a actuar polimerizando, van a actuar copiando una información, van a actuar por reconocimiento, van a actuar por ejemplo, señalizaciones, ya sea porque van a destruir algunas sustancias tóxicas producidas por unos organelas celulares. Ellas están muy implicadas en casi todos los procesos biológicos que se llevan a cabo dentro de la célula, ya sea porque van a trabajar a nivel en esas diapositivas. Yo creo que ahí se explicaba bien el ejemplo que yo les estaba explicando, el que preguntó Jean Paul, de cuando una molécula pierde el agua o recupera el agua. No sé si llegaron a ver esa reacción que yo estaba explicando en el caso de las liasas. Se pueden formar enlaces dobles o se pueden hidratar la molécula para que los enlaces dobles se pierdan.
Así que yo le agradezco mucho a Juan, que siempre tiene la cortesía de subir los vídeos al resto de los compañeros, si está en tu disposición, y si no, pues para hacerlo yo. Sí, sí, ahí lo envié, pero no se pudo enviarle como la miniatura. Nada más aparece el link, pero es el mismo video. Ok, si no, bueno, yo lo mando. Bien, también existen, chicos, les voy a ser bien sincera, yo estoy cuesta abajo con la voz. Si ustedes se han dado cuenta, pues es difícil para mí recuperarme, porque el lugar donde estoy trabajando ahorita mismo hace bastante calor. Estoy bien sincera. Y estoy ahorita mismo que no aguanto, la verdad. Así que vamos a tratar de continuar. No sé ni qué hora es. ¿A qué hora termina la clase? Son las 6 de la tarde y la hora era de 4 a 6. Ok. Bueno, mire, esto de mecanismo, y les voy a ser bien sincera, de regulación de la enzima lo vamos a ver en términos generales como entendiendo que las enzimas, porque ya lo mencionamos en antes, es considerando lo que es el control de la disponibilidad de la cantidad de enzimas que puede actuar a nivel de la reacción en la que puede estar involucrada, ya sea para la síntesis o la degradación de la misma. También porque la actividad enzimática también tiene un tiempo en la cual uno va a encontrar algo, y después de ese tiempo, pues si no se va a ver más nada, se detiene el proceso. Pero existen expresiones de síntesis, y nada más para mencionar algunas, en las que se puede hacer una expresión de la enzima cuando está controlada. Por ejemplo, expresión de espacio específica, en donde de pronto se habla de una compartimentalización, donde solamente hay expresión de la enzima en cierto tipo de órgano, en cierto tejido, en cierto tipo de célula o en ciertos organelos. No hay en otro lado. La expresión tiempo específica, es decir, es una regulación temporal que solo en cierto estado del desarrollo de un organismo la vamos a encontrar, o en cierto estado del crecimiento de un órgano, o en cierto estado de funcionamiento de tejido. Igual está incluido para células y para organelos. En cuanto a la expresión constitutiva, la expresión de una enzima siempre está ascendida, ya que la enzima es muy importante para lo que es el metabolismo primario. También hay una expresión de tipo inducible o reprimible, que es la que enciende la acción de una enzima por efecto de un compuesto químico, que en este caso viene siendo un inductor. Por ejemplo, la lactosa, o se apaga o represión de un represor, la regulación tardada en un humano. En este caso, este tipo de ejemplo que yo traté de buscar personalmente no está muy claro, y por tanto la expresión inducible o reprimible yo creo que más bien tiene que ver con estos inhibidores o inductores que pueden hacer que la acción de una enzima pueda ser retardada o pueda ser reprimida, ¿ya? También el control de la actividad enzimática se puede dar por regulación alostérica, cuando vimos un ejemplo en el cual un regulador alostérico puede tanto inhibir como puede activar la función de una enzima para que el sustrato pueda adherirse a ella. La regulación de modificación covalente, ¿verdad? En este caso se da un efecto muy rápido, la proteólisis parcial de una proenzima, en este caso de un zimógeno que es inactivo, hace que se forme una enzima. Esto lo vamos a ver a nivel del tracto digestivo durante el proceso de la digestión o del proceso de la asimilación, absorción, en la cual por ejemplo, para que se dé la asimilación, existen ciertos
órgano, en este caso como el páncreas, que posee toda una serie de proteínas inactivas que pueden transformarse en enzimas activas. Y ejemplo de esto, ¿verdad? Pexinógeno a pexina, tripsinógeno a tripsina, quimiotripsinógeno a quimotripsina, proinsulina a insulina, los factores de coagulación sanguínea, los factores de disolución de coágulos de procolágeno a colágeno, etc. Eso ya también lo habíamos visto hace un rato. Y también está lo que es la modificación covalente, donde se habla de lo que es la fosforilación, que puede ser reversible, que es muy utilizada en la célula como uno de los principales mecanismos y ejemplo de la ruta de la traducción de señales a nivel de las hormonas, ¿verdad? A nivel de los impulsos nerviosos, en donde se utilizan mensajeros primarios que actúan a través de los mensajeros secundarios, ¿verdad? Las proteínas sinasas que unen los grupos fosfatos a un tipo de proteínas, ¿ya? Como la serina, la treonina, la tirosina, ¿verdad? Para activarla o ya sea para apagarla. Las proteínas fosfatasas, que son proteínas en las cuales se une un grupo fosfato, ya sea para eliminar. Y también otro, mediante la modificación covalente a través de procesos conocidos como la glicosilación, la hidroxilación, la acilación, etcétera, metilación. Cuando nosotros vemos esto a nivel de lo que es la síntesis de proteínas. Bien, con relación a la conclusión, me gustaría el aporte de otros estudiantes. No siempre están los mismos. Me gustaría también ver la participación de otros, porque esta clase necesito ver qué tanto la han entendido, qué tanto ha sido para ustedes el hecho de conocer algo más acerca de las enzimas y su papel a nivel, me fui por otro lado,